Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, nuevamente con ustedes desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, esa cita que cada día de 6 a 7 de la mañana tenemos con nuestro Papá Dios, guiados por el Espíritu Santo y también con la presencia de nuestro Padre, de nuestro Jesús de Nazaret. Aquí estamos en esta mañana dándole gracias a Dios por este nuevo día. Seguro que hoy es un día también de bendiciones. Recordemos que cuando Dios está en medio de nosotros y con nosotros, siempre tenemos que esperar lo mejor de Él. No lo podemos dudar. Él es excelente, un Padre bueno, un Padre maravilloso. Bueno, aquí estamos esta mañana y quiero recordarles que tenemos nuestro pronto campamento ya del 2 al 5 de mayo. Estaremos viajando a la Florida. Vamos con un grupo de personas todas muy dispuestos a retirarse ese tiempo con el Señor. Un lugar precioso, un lugar hermoso. Vamos a tener actividades, vamos a tener tarde libre también para tener compañerismo. Vamos a estar muy comprometidos en lo que es esa parte de que Dios quiere, ¿no? Que tengamos como iglesia, que somos cuerpo de Cristo, compañerismo cristiano, conociéndonos de unos países, de otros. Vamos a pasar un tiempo muy especial, así que no se queden, todavía hay cupos para que nos vamos para la Florida. Bueno, del 2 al 5 de mayo. Así que entreguémosle este tiempo al Señor. Vamos a orar, vamos a decirle al Espíritu Santo que hoy es un día muy especial. ¿Cómo se levantó usted? ¿Cómo está su corazón? Bueno, espero que esté tan alegre como el mío. El mío está alegre, porque cada mañana es una expectativa con lo que Dios nos alimenta, nos regala. Entonces no nos podemos presentar a Él tristes y aburridos porque ya hemos tenido un tiempo antes de escuchar la palabra, de podernos limpiar nuestro corazón y decirle cómo estamos, ¿verdad? Por eso está la alabanza, es una hora. Usted en esa media hora, usted se pone en sintonía con el Espíritu Santo, le dice cómo está su corazón, se limpia de todo pecado, y cuando ya usted se sienta a escuchar la palabra de Dios, usted está listo y está lista para que todo ese mensaje le llegue al corazón y usted lo pueda poner por obra, lo pueda asimilar. Muchos se sientan pero no escuchan, y dice la Biblia que tenemos que tener oídos. Dice, la iglesia tiene que oír lo que el Espíritu está diciendo. Como iglesia tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hoy dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para estar quietecitos en esa presencia de Dios y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, porque mi corazón se alegra en tu presencia, Señor. Porque como dice el Salmo 100, entraré por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alegría, con gozo, con gratitud, porque eres mi Señor, mi Dios, y hoy también me levantas con el propósito de estar contigo, de buscar tu rostro, de saber, Señor, que donde hay dos o más en tu nombre, tú estás presente. Yo, Señor, inclino mi corazón a ti. Te pido, Dios, que dirijas este tiempo, Espíritu Santo, que sea el mejor que haya tenido, porque lo he dado todo para estar contigo, Señor, porque te deseo a ti, porque deseo tu presencia en medio de mi hogar, de mi familia, conmigo, Señor, te deseo a ti. Como te decía David, toda mi carne te anhela, todo mi ser te desea. Por eso, Señor, gracias. Gracias por esta mañana, por este tiempo, que mis oídos escuchan tu voz, porque es tu palabra, Señor. No estoy hablando de mi palabra, sino de tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Señor, que yo pueda mirarte a ti en vez de estar mirando otras cosas. Señor, me enfoque en tu presencia, me enfoque en lo que yo quiero aprender de ti y conocerte solo a ti, Señor. Que yo pueda dirigir mi mirada hacia el Dios que me ve, al Dios que está conmigo, al Dios que usa estos momentos para que yo pueda, bendito Dios, reflexionar en el camino por donde voy, para que yo te pueda entregar mi corazón esta mañana. Me siento a tus pies, Señor, porque no hay lugar más alto que estar a tus pies. Por eso, Señor, gracias, porque me das esta oportunidad en este día
Entrego todo mi corazón a ti y pido, Señor, que la bendición tuya, la del Padre, la del Hijo, del Espíritu Santo, esté en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador, en Filadelfia, en West Palm Beach, en México, Señor, en todo lugar, en Guatemala, donde nos saludan, papá, en todo lugar donde hay una familia, una persona, una familia, una pareja, una persona, Señor, unida a ti, que este momento sea tus abrazos, la cálida la ternura tuya, Señor, lo que cada persona necesita. Dios, llénanos de ti. Papito de los cielos, tú estás con nosotros y como tus hijos que somos, te necesitamos, papá. Gracias por este tiempo y por bendecir nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con nuestro tema, ¿cierto? Jesús nos enseña a orar. ¿Quieres aprender? Jesús también nos enseña a orar. Tenemos la guía del Espíritu Santo que todo el tiempo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero tenemos también la enseñanza de Jesús porque lo vivió específicamente todos los días. Él no faltaba de tener una cita con su Padre. Los discípulos lo vieron y le pidieron que les enseñara a orar. Este tiempo que estamos teniendo de la oración modelo es muy importante porque nos enseña verdades muy profundas. Así que tome su libreta de apuntes, tome su Biblia y comiénceme a seguir con los versículos que yo le doy o los apunta y luego usted vuelve y los repasa. Es una manera también de que la mente sea renovada con la palabra de Dios cuando usted toma los versículos, los apunta y usted vuelve otra vez, escucha otra vez y repasa la palabra. Habíamos quedado en Lucas 11, del 11 al 13, donde él nos dice, si alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente, si él le pidiera un pescado, o le daría un escorpión, si le pidiera un huevo. Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios su Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces aquí vemos a un Dios que como que nos aterriza, ¿sí? Que siendo malos, dice, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Él. Entonces nosotros le podemos dar a nuestros hijos las cosas materiales que nos pidan, todas las cosas que podamos darle material se las damos, pero si no estamos conectados con Dios para darle el Espíritu Santo también, para llevarlos a recibir ese Espíritu Santo, nosotros no se lo podemos dar, porque Él es el único que como Padre nos da lo que necesitamos. Y qué rico que nosotros tengamos al Espíritu Santo con nosotros. Aquí Él lo dice, yo lo doy, daré al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Sí, mi Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces es muy lindo saber que ese Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Habita en nosotros y nunca se irá de nosotros porque es un regalo que Dios nos dejó y vemos que se cumple, que cuando nosotros, el Espíritu Santo, recibimos ese regalo con amor, respetamos lo que Él nos ha puesto, porque nos dice se lo pidan, pero fue decisión de Él que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros, porque de lo contrario no vamos a entender lo espiritual. Si usted no nace de nuevo, si usted no tiene ese proceso de nacimiento, usted no puede entender nada espiritual y le va a parecer locura, le va a parecer quién sabe cómo más, pero no se va a ajustar a lo que Dios le dice. Entonces aquí Dios nos está hablando, Jesús nos está enseñando que primero tenemos un Padre, pero que también tenemos que llegar a ser hijos verdaderos de Dios. Y ser un hijo de Dios requiere fe en Jesucristo. ¿Ve? No todos, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces muchas personas dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios.
pero la Biblia nos aclara esto y es verdad. Es verdad, hablo de mi experiencia porque pues yo no puedo hablar de la experiencia de otro, porque cada uno tiene su experiencia como hijo, ¿cierto? Como hijo. Entonces cada uno tiene su experiencia como hijo. Y no, yo no puedo hablar de las experiencias personales de cada uno. Yo hablo de mí porque soy como hija. Entonces, cuando uno ya es hijo de Dios, uno está convencido por el Espíritu Santo que uno es hijo de Dios y empieza a mostrar unas características de ser hijo de Dios. Entonces, una de las características es que hay que nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. ¿Ve? Dice, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese creer no está solamente en la mente, sino que empieza a surgir en el corazón una nueva vida, unas nuevas convicciones que ya nadie me las puede quitar porque las convicciones me llevan a las acciones. A medida que usted cree algo, usted lo practica. Si usted no lo cree, usted no lo practica. Yo he invitado a muchas personas a desafiarles la fe en diferentes aspectos. Y si la persona no cree, yo no insisto porque es la fe la que mueve la mano de Dios. No son las cosas que se hacen, sino mi fe puesta en Dios. Yo puedo tener mi fe puesta en X o Y situación o cosa o persona, pero usted tiene que ver los resultados de eso que usted hace, a dónde le lleva, ¿ve? Entonces aquí, como hijo, debo nacer de nuevo si yo quiero ser un hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús fue visitado por ese líder Nicodemo que está en Juan 3, ¿se acuerdan? Nicodemo, él no le aseguró el cielo de inmediato, él no le dijo, vas a tener el cielo conmigo, no, ¿sí? En Juan 3:3, Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ayer estuve haciendo un estudio muy bonito del reino de Dios que después se lo voy a compartir. Increíble, porque el reino de Dios, el mismo Jesucristo habló de ese reino. Entonces uno piensa que es cuando ya está en el cielo, pero bueno, eso es un tema que luego nos vamos a meter allí. Pero eso le dice él a Nicodemo, ¿sí? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando una persona nace físicamente, que todos hemos nacido de una madre, ¿sí? Por parte de unos padres que se unieron y entonces nacimos nosotros, heredamos esa naturaleza también del pecado como resultado de la desobediencia, ¿sí? ¿Y cuál desobediencia? La de Adán en el jardín del Edén. Todos nacemos lo que llamamos el pecado original, ¿sí? El original, el de la desobediencia, donde cada uno quiere hacer como quiere y cada uno quiere buscar el Dios que quiere a su manera. Uno nunca le tiene que enseñar a un niño a pecar, uno no le enseña a pecar, pero por naturaleza el niño sigue sus propios deseos erróneos que lo conducen a pecados como mentir, robar y hasta no quiero a mi papá, no quiero a mi mamá, no quiero a mi hermanito, a tener cosas en el corazón que no son buenas, ¿ve? Entonces, todos nacemos con ello. A uno le dice a un niño pequeño, ¿quieres orar? No quiero, ¿sí? No quiero. Entonces, desde pequeño está rechazando cosas que él cree que para él son normales. Entonces, cuando nacemos en ese estado, en lugar de ser hijos de Dios, somos hijos de desobediencia, porque todavía está esa parte marcada en el corazón. No hay nacimiento espiritual mientras seguimos comportándonos de esa manera hasta que llegamos a conocer al Dios que nos va ajustando. No nos prohíbe nada, no es que nos prohíbe nada, sino que nos ajusta a unos parámetros para vivir en paz y de verdad que uno vive en paz. En Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí la Biblia nos habla de hijos de ira. Hijos de ira, éramos ira. No, en vez de ser hijos de Dios, hijos de ira, dice la Biblia. Hijos de ira, ¿por qué? Porque vivíamos como queríamos. Antes, dice, antes, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Pues Satanás. ¿Ve? Entonces la Biblia nos dice, o somos hijos de Dios, o somos hijos, ahí está, ¿cierto? Hijos del príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Óigalo bien. Entonces, cuando usted no se deja guiar por Dios, usted no puede decir, es que yo creo en Dios y le creo a Dios, pero estoy haciendo como quiero con mi vida, entonces está mintiendo. No puede ser un hijo de Dios de esa manera, porque tiene que seguir, ¿cierto? Dice, en otro tiempo seguían los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Óigalo bien. Voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2 del 1 al 3. No lo está diciendo Amparo, lo está diciendo la palabra de Dios, que lo pone en mi boca, porque así mismo es lo que le hace centrar a uno y pensar, soy hija, soy hijo de Dios o hijo de la ira. Entonces, como hijos de ira, como dice aquí la palabra de Dios, merecíamos estar separados de Dios y en un lugar que Dios escogió para Satanás y los demonios, pero afortunadamente y por la misericordia de Dios, Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Por misericordia. Misericordia es mirar con amor al miserable que no merece nada, pero que Dios le da, porque no merecíamos nada. Y Él por su amor nos juntó con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo somos vivificados con Cristo, nacidos de nuevo y hechos hijos de Dios? Debemos recibir a Jesús por fe. Ese es el primer nacimiento, el segundo nacimiento espiritual, el segundo nacimiento de nuestra vida, perdón, el espiritual. El primero es el biológico, en la carne, porque nacemos por medio de una mamá y ese lo proporciona Dios igualmente. Pero tenemos el otro que es el espiritual. Eso. Y entonces así nos vamos convirtiendo en esa familia de Dios. Entonces, recibir a Jesús en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Entonces, aquí en este Juan 1:12, en este pasaje, el Señor nos habla claramente cómo nos convertimos en hijos de Dios. Juan 1:12, ¿sí? Entonces, debemos recibir a Jesús por la fe en Él, en Él. ¿Y qué debemos creer acerca de Jesús? Primero, ¿cierto? Que es el Hijo de Dios. Reconocer a Jesús como el eterno Hijo de Dios, quien se hizo hombre, y empezar a tener una relación con Jesús. Nació de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Nació de ella, pero adoramos a Jesús porque fue a la cruz y nos dio la salvación. Y empezamos a tener compañerismo con Jesús. ¿Sí? Y Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán porque él nació precisamente a través de una virgen, que quiere decir que no había conocido varón todavía, y por el poder y obra del Espíritu Santo. Ahí vemos el poder de Dios para formar la vida como Él quiere. ¿Ve? La vida. Entonces, para Él, para Jesús, es llamado el segundo Adán. En 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Ese es el plan de salvación de Dios. Si Adán vino y trajo al mundo todo ese pecado, por Cristo les tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, mientras que la desobediencia de Adán trajo maldición de pecado sobre el mundo, la vida perfecta de Jesucristo trae una perfecta bendición a nuestra vida. Entonces, por eso cuando nos acercamos a Jesús, nuestro corazón debe ser de arrepentimiento, volvernos del pecado y buscar el perdón de Cristo. Cuando no se ha hecho esto, usted no ha creído en Jesucristo, usted no es hijo de Dios, usted está jugando con su vida espiritual, como le pasó a Judas. El Hijo de Dios debe tener fe en Jesús como su Salvador. Debe tener esa fe en Jesús como su Salvador. Entonces, el plan de Dios, ¿cuál fue? Sacrificar a su Hijo perfecto, un Hijo sin pecado, sin mancha, Cordero de Dios en la cruz, para pagar un castigo que merecíamos nosotros, como era la misma muerte. Y no la muerte física solamente, sino la separación de Dios para siempre. Entonces, la muerte de Cristo liberó del castigo y del poder del pecado a aquellos que lo hemos recibido. Nos perdona y nos libera. Su sangre tiene el poder más grande. Ya hemos hablado mucho de la sangre de Cristo. De Romanos 4:25 dice, Dios entregó a Jesús para que murieran por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Romanos 4:25 en el lenguaje de la traducción actual. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Cuando usted tiene claro esto, muerte y resurrección de Cristo en su vida, usted empieza a caminar como Dios quiere. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que les digo la verdad, el único camino para llegar al Padre es Jesús, porque Él nos muestra y nos devela un Padre que todos necesitamos, un Padre eterno. Y dice que resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Es un regalo que no merecíamos, pero que Dios lo da por su gran amor. Y el Hijo de Dios debe seguir a Jesús como el Señor de su vida y es el molde, modelo y ejemplo para el Hijo de Dios. No hay otros modelos, no hay otros moldes, no hay otros ojos donde se puedan poner otras personas como modelo. Si usted escoge un modelo para seguir ese modelo, usted falló, porque usted está siguiendo o personas o ídolos o alguna cosa que le llamó la atención y usted no crece por eso, usted se acaba, su vida dice que se queda en nada, se derrumba, porque todo falla. Las personas fallamos, nos equivocamos, somos imperfectos, no tenemos, decimos una cosa hoy, la podemos cambiar mañana. Todos fallamos, pero cuando mis ojos están puestos en Jesús y cuando yo sigo su camino, oigo su palabra, obedezco lo que Él me dice, seguro que voy a tener una vida de éxito asegurada en todo. Esa es la garantía de un Dios de verdad. Entonces, después de que Cristo resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte, Dios le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Efesios 1 del 20 al 23 nos dice, Dios resucitó a Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios. Y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la derecha del Padre. Y dice, con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia, cabeza de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Óigalo bien. No podemos decir que somos iglesia, cuerpo de Cristo, si Cristo no es la cabeza nuestra. Y eso hay que entenderlo en el espíritu.
No podemos tener varias cabezas porque seríamos fenómenos. En un hogar es igual. O sea, hay leyes, hay cosas que Dios ya ha dejado escritas para siempre, cómo manejar nuestra vida. Y si nosotros nos sometemos a esa voluntad de Dios, seguro que vamos a caminar bien. ¿Ve? Entonces, que Jesucristo tiene dominio, dice, sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Óigalo bien. Ese poder, ¿quién se lo dio? El Padre. ¿Por qué? Porque Él cumplió hasta el final lo que el Padre le había dado. Eso puede ser para nosotros una gran enseñanza, porque somos coherederos con Cristo de todas estas cosas que Dios aquí está hablando. Y si nosotros seguimos a un Cristo igualmente, vamos a tener lo mismo de Dios, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado que de verdad estemos caminando como Él quiere y dejar que Cristo sea esa cabeza nuestra, ¿sí? La cabeza de la iglesia. Llena la iglesia y la iglesia queda completa. Dígalo bien. Sin Cristo no hay nada de eso. Entonces Jesús nos guía a aquellos que le hemos recibido y Él juzgará a todos a los que no lo hacen. Él juzgará, Él es el que juzga y sabe qué va a hacer con aquellas personas que dicen haberlo recibido, pero que nunca le creyeron. En Hechos 10:42 dice, Jesús nos ha encargado de anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Óigalo bien. A los que viven y a los que ya han muerto. Los que murieron sin Cristo les espera un juicio. Por eso es importante cómo está su corazón. No esperar a que llegue el último momento o que de pronto no tenga tiempo para usted arrepentirse y de verdad creer en Jesús como Él quiere. Entonces, por la gracia de Dios, nosotros nacemos de nuevo. Nos convertimos en unos hijos de verdad, hijos verdaderos, porque Pablo le decía a Timoteo, verdadero hijo en la fe, porque no todos son verdaderos hijos. Todos hay que mostrar un testimonio de vida por ese nuevo nacimiento y eso que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces, solo aquellos que han recibido a Jesús, no los que apenas saben de Él o los que no confían en Él, los que no le han creído para la salvación, son los que se someten a Él como su amo, su Señor, lo aman y atesoran a todas las enseñanzas de Él, anhelan que Él les hable, les pasan tiempos con Él. Esos son hechos hijos de Dios. Él se hizo un grupo de 12 discípulos y a medida que fue formándolos, mostró que era ese compañerismo con Jesús. A través de 12 nos enseña a nosotros cómo vivir aquí en la tierra. Y eran hombres que tenían todas sus cosas en su vida, hecha una vida, casados, con hijos, tenían una profesión que era la pesca, no eran desocupados. Había alguna característica, era que no tenían estudio, o sea, él no escogió los estudiantes de la universidad tal para que no se pudiera gloriar el Señor, no, él dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para él glorificarse. Entonces se llega a ser un verdadero hijo de Dios cuando nosotros entendemos ese lugar y esa posición que Dios nos ha dado. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Así como nosotros tuvimos esa participación de nuestro nacimiento natural a través de una mamá, ¿sí? No podemos nosotros lograr el nacimiento dentro de una familia de Dios por medio de buenas obras o por medio de invocar una fe surgida de nosotros, no del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo tiene una característica, es que da el fruto en nosotros. Y ese fruto tiene que ver con el amor, el gozo, la paz, en los tres primeros. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Acuérdese que unos son de Dios para nosotros, otros son de nosotros para el mundo, para el pueblo, para los que nos rodean, y los otros tres son para devolvérselos a Dios de parte nuestra. Así funciona el fruto del Espíritu Santo. Dios nos los da, luego nosotros los damos y luego lo volvemos y se lo retornamos a Dios.
¿Ve? Por eso hay que estudiarlos muy bien y usted los empieza a tener en su corazón porque vienen del Espíritu Santo. Dice que un árbol se conoce por sus frutos. Entonces Dios es el único que le dio potestad a cada persona de ser hecha hija de Dios o hijo de Dios de acuerdo a su misericordia y su voluntad. En primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor, o sea, el amor de Dios se mira de unos a otros. El amor de Dios se ve. El amor de Dios es verdad. Cuando hay un hijo de Dios en medio de nosotros, se ve el amor de Dios en esa persona. Porque todo empieza a llenarse de ese amor del Padre. Entonces dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el Hijo de Dios no se enorgullece de nada. No tiene nada de que gloriarse. Se vuelve una persona demasiado humilde antes que orgullosa. Porque la persona entiende que nada no es por mérito propio. Es porque Dios en su misericordia le acogió. En Efesios 2:8-9 dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Óigalo bien. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Efesios 2:8-9. Entonces, no es por obras, no es por lo que yo le regale en tiempos especiales a los que llamamos pobres a nuestra óptica. No es por las caridades que hacemos, no es por eso. No, porque entonces todo el mundo tendría la salvación. Pero aquí lo dice muy claro Efesios 2:8-9. Somos salvados porque aceptamos ese amor de Cristo, lo entendemos. Es ese amor que lo llevó a la cruz y ese amor lo recibimos, lo aceptamos. Dice, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso de nada. ¿Ve? Porque no es por mérito propio, no es por hacer cosas buenas, no es que seamos más buenos que otros, no es que nos salimos del bando malo y nos pasamos al bueno, no es eso, es por la misericordia y el amor de Dios que hoy estamos aquí. Entonces un hijo que es de Dios se crece, va creciendo y se va pareciendo más a su padre. Ese es el objetivo de Dios. Pero ¿cuántas personas dicen llamarse hijos de Dios y están haciendo cosas que uno dice, wow, ¿por qué pasó eso? ¿Verdad? Un hijo crece y se va pareciendo a sus padres. Eso pasa igualmente en la vida espiritual. Cuando un hijo crece, un hijo nuestro siempre, ¿a quién se parece? Le preguntan a uno, ¿cierto? ¿Quién se parece? Igualito al papá, igualita a la mamá, igualita a la abuela, igualito al tío. ¿Sí? De manera similar en la vida espiritual, Dios quiere que sus hijos se vuelvan más y más como Jesús. Eso es el propósito de Dios, que nos parezcamos más a Jesús, no físicamente, porque la Biblia no habla detalladamente de cómo era Jesús. Por eso cuando lo ponen que ojos arcos, que una belleza, una estampa, la Biblia no habla de eso. Por allá, como en el libro de Isaías, cuando lo laceraron, lo golpearon, lo escupieron, le quitaron la barba. O sea, sabemos que tenía barba porque la Biblia no lo dice. Dice su rostro quedó desfigurado, pero no dice que los ojos los tenía así, las pestañas eran crespas. No, no habla nada de lo que es físico de Jesús. Lo muestra es en su esencia, lo que él fue con el Padre, lo que hizo, sus obras, su fe. Entonces, solo nosotros buscamos la perfección es en Cristo. Por eso un hijo de Dios no va a pecar habitualmente y se va a quedar sin arrepentirse. No. Cuando usted se siente hijo de Dios, usted sabe a quién ha ofendido. Inmediatamente usted confiesa y se arrepiente porque usted sabe que ha ofendido a un padre
que le dio una salvación y el Espíritu Santo le redarguye a usted. Es lo mismo que cuando usted como hijo ofende a sus padres. Usted hace mal a sus padres, usted se porta mal con sus padres o con uno de los dos. Usted busca la manera de pedirles perdón. Usted les dice, perdónenme, o sea, me pasó esto, la embarré. Cuando usted siente que ese dolor por sus padres, usted no quiere ofenderlos, cuando han sido unos padres que le han ayudado, que han estado con usted, que, bueno, todo lo que sea, usted también quiere tener volver a tener una relación buena con esos padres. ¿Cuánto más Dios? Por eso habla Padre Nuestro. Y ahí estamos hablando cuántos somos de hijos. Entonces, cuando sentimos ese dolor por ofender a Dios, entonces nosotros tenemos que arrepentirnos y habitualmente lo tenemos que hacer. Si pecamos, pero un arrepentimiento genuino. Cuando uno se arrepiente es porque no lo quiere volver a hacer. De lo contrario, es mentira. Entonces, en Primera de Juan 3 del 7 al 10, que ya casi estamos terminando, Primera de Juan 3 del 7 al 10 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo pienso que la Biblia es demasiado clara para que nosotros nos analicemos. ¿Ve? En la Biblia el Señor no tiene términos medios para nadie. No son grises los términos. Él dice o se es o no se es. Se camina así o se camina así. Pero cada uno, no puede uno vivir en una vida que dice serla y es mentira. Por eso, Primera de Juan 3, 7 al 10 nos quita todos esos velos y nos hacen sentar a pensar, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces nos habla del amor que recibimos de Dios para darlo a los demás, y hacer justicia es no hacer cosas indebidas contra el prójimo. No querer hacerle mal al prójimo, y el prójimo es el próximo a ti, el que está más cerquita. Cuántas decepciones, ¿verdad? Y nos lo mostró el Señor. Entonces, un hijo de Dios no puede ser repudiado, dejado a un lado por pecar, porque entonces no está haciendo la práctica que constantemente, ¿cierto?, debe de hacer, que es confesar y apartarse, porque tiene que seguir a Cristo y su palabra, y entonces si no está haciendo eso, nunca ha nacido de nuevo. Si está constante, ya lo vimos allí, o sea, no lo estoy hablando yo, lo habla la palabra de Dios muy clara, y eso nos hace como sentarnos a examinar cómo estamos caminando. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que hay hijos también, porque habla de un padre, el diablo. El Señor mismo lo catalogó así. Él mismo habla de esa manera. Entonces, cuando somos hijos de Dios, no nos atrae la gratificación de pecar, no nos atrae, sino que nos atrae el deseo de conocer más a Dios, de amarle y glorificarle. Ese es el deseo de un hijo de Dios. Porque ya entiende, ¿cierto?, que esa recompensa de ser hijos de Dios es inmesurable, es algo que no tiene precio, porque ya se pagó un precio, que es la sangre de Cristo. Entonces, como hijos de Dios comenzamos a formar una familia, que es lo que llamamos la iglesia.
La iglesia no es el edificio donde usted va. La iglesia somos todos como cuerpo de Cristo. Tenemos prometido un hogar en el cielo, ¿sí? Y se nos ha dado el derecho de aproximarnos más y más a Dios a través de la oración. Por eso Jesucristo nos llevó a conocer ese Padre. Y les dejo con Efesios 2:19. Dice, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Efesios 2:19. Qué lindo tener una familia y por eso nos vamos a reunir como familia, vernos así como hermanos en Cristo, pero de verdad vivir esa hermandad, ese amor de verdad. No nos llamamos así como afuera, ¿cierto? Que hermano, pero sabemos que la Biblia misma nos ha dado ese derecho. Dice Efesios 2:19. Ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son familia de Dios. Entonces hay que responder a ese llamado de Dios, arrepentirse, volver a Dios y creer en Cristo. Conviértete de verdad en un hijo de Dios. Si usted ha hecho esa decisión por Cristo, bueno, gloria al Señor. Y diga, yo he aceptado a Cristo, mi Salvador y mi Señor, y seguirle para siempre. Él es mi modelo, mi molde y mi ejemplo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Es una alegría cuando escuchamos tu palabra de esta manera, Señor, porque esa es tu palabra, viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tú eres quien abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque hoy comenzamos este día pensando, Señor, en lo que tú nos invitas a ser, un hijo, una hija de Dios. Y si ya lo somos, Señor, ese fruto de permanecer contigo se tiene que ver. No es por fuerza, no es por imposición, no es porque me cambiaron de religión, no es porque me salí de los malos para estar en los buenos. No es nada de eso, Señor. Es por tu amor y tu misericordia que me escogiste y me apartaste. Qué lindo saber que, Señor, somos escogidos y apartados por ti, pero que responder a esa escogencia tiene un precio, Señor. Y ese precio ya lo pagaste tú para que nuestra obediencia, Señor, sea sometiendo nuestra voluntad a la tuya. Dile, Señor, yo te necesito, reconozco que moriste por mis pecados en la cruz. Hoy te pido que entres en mi vida, que hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Hoy te recibo en mi corazón. Te pido que me des salud integral en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Te entrego todo mi corazón en este día, Señor, y quiero seguirte completamente a ti. Quiero convertirme, Señor, en esa hija, en ese hijo que te agrade a ti. Que no es que sea en perfección, sino que me comprometo a que cada momento de mi vida, Señor, yo pueda tener comunión con el Espíritu Santo que tú me has regalado, Padre. Gracias, Señor, porque mi nombre queda anotado en el libro de la vida por siempre, Señor. Quiero agradarte a ti. Gracias porque me has perdonado, me has limpiado. Y hoy, en tu infinita misericordia, tengo acceso al cielo, a ti, gracias a Jesús. Jesús, gracias por limpiar con tu sangre preciosa nuestras vidas, por hacernos entender que el nacimiento lo das tú, Señor, y que es necesario, como le dijiste a Nicodemo, nacer de nuevo para entrar a ese reino de los cielos. Señor, lo espiritual no puede discernirse en la carne. Por eso te doy gracias, Espíritu Santo, por poner tus ojos esta mañana en mí. Dile gracias, Señor. Yo quiero permanecer en ti, que tu palabra permanezca en mí, para pedir todo lo que deseo y sabiendo que tú me lo darás, Señor. Tu bendición continúe con nosotros este día, que bendigas cada familia, cada persona que pueda hoy nacer de nuevo, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión. Recordemos que el próximo 28 de este mes tenemos nuestra segunda reunión presencial de Acción de Gracias
aquí en Georgia. Todos los que quieran estar con nosotros son bienvenidos. Vamos a hacer una reunión mensual porque es necesario congregarnos para darle gracias a Dios por el mes que va terminando y comenzar el otro. Ahí está la invitación en la pantalla. Usted puede tomar la dirección, los que viven acá en Georgia y los que quieran venir de donde sea. Bienvenidos. Dios me les bendiga.